Dios le bendiga, querido amigo. Bienvenidos a nuestro programa Generación de Fe. Hoy empezamos lo que es Radio Generación de Fe Podcast por YouTube. A mi lado está mi hermano Francisco Lugo, mi hermano de sangre Julito. En este lado está mi hermano George Torres, cariñosamente Mr. George. También aquí está mi esposa, mi amada esposa Brendalí Lugo. Y está el director, el productor que está allá a las cámaras y en las computadoras, mi hijo Jeremías Lugo, cariñosamente Baby. Hoy vamos a empezar, le vamos a dar luz y comienzo a lo que es Radio Generación de Fe Podcast. Ustedes nos pueden encontrar en YouTube como Radio Generación de Fe, también como Quentin Lugo. Así ustedes pueden entrar en YouTube y encontrarnos. También ustedes nos pueden encontrar en Facebook como Generación de Fe y Quentin Lugo. Son las dos páginas que tenemos ahí. Usted puede entrar, usted puede gozarse con los mensajes que nosotros vamos a estar poniendo. Tenemos muchas cosas en mente que yo sé que Dios nos va a bendecir, pero necesitamos el apoyo claro del Señor, que es número uno, pero también el de ustedes. Así que cariñosamente le decimos que vayan a nuestro YouTube, que vayas a YouTube, sí, se suscriba a lo que es Radio Generación de Fe o Quentin Lugo. Y también que vaya a nuestras páginas de Facebook y se añada a la lista de amigos y comente y dé sus opiniones. Queremos escucharlos, queremos oír sus opiniones, queremos ver qué usted opina acerca de los temas que nosotros vamos a estar hablando y también queremos tocar los temas que tú tienes en la mente o que hace tiempo tú tienes preguntas acerca de ellos, pero no los puedes tocar. Entonces los queremos tocar aquí. Escríbenos, deja tu mensaje. Deja tu texto ahí que nosotros vamos a estar corriendo por ello y lo vamos a tocar. También tenemos nuestra página Radio Generación de Fe o radio o generaciondefe.net. Usted puede entrar ahí, usted puede encontrar las tacitas que tenemos acá, ya tenemos gorra, tenemos jacket, camisa, vasos como estos hermosos que usted ve aquí. Usted puede entrar ahí y cooperar con nosotros. Queremos que esto se extienda. Yo sé que esto va a ser de bendición para todos ustedes. Hoy es nuestro comienzo, hoy es la primera vez que vamos a estar grabando como grupo aquí, como podcast. Yo le quiero dar la parte a mis hermanos que están aquí, le quiero dar la parte a mi hermano Julito, que salude a la audiencia, a nuestra audiencia de YouTube, a nuestra audiencia de Facebook y de todas las páginas donde nos van a estar escuchando. Mi hermano Julito. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gran privilegio ser parte, amén, de lo que va a ser Generación de Fe, los proyectos que se van a aproximar, amén, que van a ser de gran bendición, temas dinámicos, amén, y vamos a considerar también, amén, preguntas, amén, de las personas que nos escuchan y sus opiniones también, amén, se darán por aquí, amén. Vamos a estar leyendo las opiniones. Queremos que compartan, amén, esta emisora que va a ser de gran bendición para muchos. Nuestro enfoque son las almas, nuestro enfoque es el crecimiento, nuestro enfoque es que crezcamos como cuerpo de Cristo. Amén. Dios le bendiga y un gran placer y un privilegio Amén. por Bien más que invitarme a ser bienvenido. parte de esta. Mr. George, cariñosamente, nuestro hermano George, Mr. George. Dios le bendiga, hermano. Verdaderamente que el Señor lo esté bendiciendo grandemente. El nombre mío, como le dijo el hermano, es Jorge Torres Lebrón, uno de los hermanos Torres, a.k.a. Super Kingpin. Estuve encarcelado por 33 años, por el Señor hizo un milagro en mi vida y también en el caso que nos sacó de la cárcel. Teníamos una sentencia de vida natural más 100 años. Pero el Señor es misericordioso. Lo que Él Tremendo. dice, Él cumple. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes y queremos compartir, amén, con generación de fe. Amén, amén. Lo que el No eres Señor más que hace. bienvenido, George. Amén. Hermano que nos está escuchando, eso es otra programación que nosotros tenemos directamente con nuestro hermano George, que la estamos trabajando fuertemente, llevamos como 2 meses, George, trabajando, practicando, para que se acostumbre nuestro hermano George a lo que es hablar a una cámara y cosas así. Pero George tiene un testimonio tremendo. Usted lo puede conseguir hasta en todas las noticias. Y ese programa, George, yo creo que ese programa se tiene que dar pronto, porque George, aparte de George tiene su hermano, ¿verdad? También tiene un grupo de hermanos en la fe, aparte de su hermano carnal, hermanos en la fe, que estuvieron juntos en la cárcel. ¿Cuál era la cárcel?
Bueno, estuvimos en Lewisburg, Pennsylvania, que es una prisión máxima, y estuvimos en Ferreton, New Jersey, que es un FCI. Por ahí estuvimos con hermanos que también tenían sentencia de vida natural. ¿Cuál era la cárcel donde tú estabas, que eras pastor, que se llamaba la Iglesia de la Victoria? Ferreton, New Jersey. Esa fue la última cárcel que usted estuvo ahí. De ahí fue que salí, estuve ahí 20 años o 21 años, y el Señor, por su misericordia y su amor, su promesa. Su promesa, fui pastor en la iglesia con ovejitas negras, pero se le predicó el evangelio y se le enseñó lo que dice la palabra. Yo mismo hice investigación cuando lo conocí, del caso. Y hay noticias en YouTube, hay noticias que se ven, hay artículos en la internet de lo que pasó. Y fue algo increíble. Yo creo que ustedes elevaron a Giuliani en aquel entonces a un nivel increíble. Porque cuando Giuliani va en contra de los criminales de aquel entonces, todos los mafiosos, y ustedes eran parte de ese, una de las grandes noticias. Sí, la más grande que hubo en ese tiempo. A Giuliani. Él se hizo gobernador utilizando el caso de nosotros. El caso Mira para allá. Fue una cosa increíble. O sea que esa programación se tiene que dar, y muy pronto. Yo personalmente tuve el privilegio, ese privilegio lo tuve yo, querido hermano, de conocer a todos los que fueron miembros de la Iglesia La Victoria en la cárcel. El hermano George me invitó, porque cuando George me contó la historia, a mí me atrajo de unos niveles grandes. Que yo llegué a casa y yo empecé a buscar información con mi esposa y con mis hijos, y nosotros nos sentábamos a tomar café, a comer quesito con jamón, nada más estudiando la vida de nuestro hermano George Torres, porque eso es algo grande. Y yo le dije a mi esposa y a mis hijos, a George tenemos que ponerlo para que el mundo lo vea, porque esto es un testimonio demasiado poderoso. Por eso le digo, querido amigo que nos está escuchando, donde quiera que usted se encuentre en este momento, ore por Radio Generación de Fe. Tenemos muchos programas. El programa de nuestro hermano George es uno de ellos, que yo sé que usted va a ser edificado, que va a ser de testimonio, ¿verdad, George? Va a ser de testimonio de todos esos hombres que yo tuve el privilegio cuando el que era el chaplain de ustedes, ¿qué fue lo que les profetizó? Chaplain Show, que el Señor nos iba a sacar y que nos íbamos a reunir todos y compartir el uno con nosotros en la libre comunidad, teniendo nosotros vida sin ninguna esperanza de salir. Tremendo. Y cuando esa reunión se iba a dar, este que está aquí, su servidor, fue invitado por nuestro hermano George, y Dios me dio el privilegio de hacer la primera oración, ¿verdad, George? Me dijeron, hermano, ¿usted puede orar? Y yo oré, hermano, y me sentí más que privilegiado. Cuando yo vi todos esos hombres con esos testimonios, Julito, que eran gente que estaban supuestos a morir en la cárcel, y tú estar sentado con esa gente ahí, con sus esposas y con sus hijos, y con el pastor de la iglesia que estuvo ahí presente, más el chaplain que estuvo ahí, que profetizó, que dijo, un día así como estamos reunidos aquí, nos vamos a reunir afuera. Yo estuve presente. Y tengo las pruebas, Julito, tengo las pruebas, ¿no? Esas pruebas van a estar ahí. Y se las vamos a enseñar en foto para que usted vea. Amén. Estoy ansioso por ese show, estoy ansioso por ese episodio, con ustedes, o esa serie, no sé cómo va a ser, pero estoy ansioso por escucharlo. No, va a ser algo grande. Eso fue una de las promesas del Señor, una de las cosas que el Señor había dicho, ha puesto en mi corazón, que no iba a sacar por un propósito, es para promulgar el evangelio y testificar lo que Él hizo en mi vida y lo que Él hizo en el caso de nosotros. Porque como dijo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Gloria a Dios, amén. Así mismo es. Entonces, querido amigo, queremos que ore por nosotros. Tenemos muchos programas, tenemos muchas cosas en mente. Esto es algo que nace en el corazón de Dios desde hace ya como 3 años. Usted puede entrar a YouTube y usted puede ver los videos antiguos míos, yo sentado en una mesa, predicando el evangelio por 10, 15 minutos. Pero Dios puso algo grande en mi corazón, y se lo puso a mi esposa y se lo puso a mis hijos. Y Dios nos ha traído hasta aquí. Yo sé que Dios nos va a llevar a más. Pero yo sé que con la oración de usted, con el apoyo de usted, con las bendiciones de ustedes, yo sé que nosotros podemos llegar a algo más grande. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere Generación de Fe? ¿Cuál es la visión? Bueno, la visión de nosotros es alcanzar las almas. Amén. La visión de nosotros es predicar la sana doctrina.
sea, usted nos ve con una gorrita y nos ve así como medio tranquilos, pero lo que queremos es predicar sana doctrina. Creo que estamos faltos de predicadores que verdaderamente hablen sana doctrina. ¿Me entiendes? Sin hablar egoístamente o sin hablar con ese pensamiento de que, ok, nosotros vamos a ser millonarios porque Dios va a abrir las puertas. No, yo quiero hablar realidades. ¿Sabes? Yo quiero hablar cosas que son verídicas. Hay muchos engañadores en el pueblo que predican estos mensajes emocionales, sensacionalistas, que te elevan, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucede? Hay mucha gente herida. Porque te elevan, sí, pero cuando la gente choca con realidad y se da cuenta de que lo que le dijeron y lo que le enseñaron no es una verdad, porque aquí hay procesos que tú tienes que pasar. Aquí hay sacrificios que tú tienes que hacer. Aquí primeramente necesitas un llamado directamente de Dios. No a salvación, porque a salvación todos fuimos llamados. Pero cuando se trata de ministerio y de tú alcanzar la vida o llegar a un lugar donde Dios, por ejemplo, como Moisés, o como Josué, Amén. o como el apóstol Pablo, ¿sabes? Todos ellos fueron elegidos con un propósito, pero primeramente Dios los llamó. Entonces yo creo que Dios llamó a generación de fe en este tiempo para predicar ese mensaje que hace falta en las redes. No un mensaje sensacionalista, no un mensaje lleno de mentiras, lleno de egoísmo, lleno de engaños, sino un mensaje sano, lo que el apóstol Pablo le llama sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Una enseñanza sana. Cristocéntrico. Cristocéntrico. Así que ore muy fuerte por nosotros, clame por nosotros, interceda por nosotros, llévenos de rodillas. También le queremos hablar a los pastores, especialmente si usted está en el área de Nueva York y usted quiere compartir sus campañas, sus cultos especiales, y usted quiere que nosotros los anunciemos, contáctenos, envíenos un mensaje, escríbanos por el Messenger y nosotros le vamos a responder y nos podemos reunir y podemos promocionar. Amén. Aquí en la ciudad de Nueva York hay muchas cosas grandes sucediendo. La gente cree que Nueva York se murió. Nueva York no está muerto, Nueva York está vivo. Amén. Aquí tenemos grandes pastores con grandes ministerios, con grandes mensajes, con sana doctrina. La sana doctrina no ha muerto, mi gente. Amén. ¿Sabe? Esto está vivo todavía. Amén, amén. Yo estoy bien de acuerdo. Y aquí también vamos a estar tocando temas un poquito muy controversiales que muchas veces son un tabú en medio de nuestra iglesia. Y puede ser que haya diferencia entre nosotros. Puede ser que diferamos del tema. Amén, pero para eso estamos. Amén, para ser real. Queremos hacer algo orgánico, algo que aclare, amén, las verdades que están en la palabra de Dios. Amén. Y que sea todo el mundo bendecido. Amén. Amén. Pues ese es el plan. Ujú. Y yo creo que Dios nos va a bendecir. Yo creo que esto va para largo. Esto simplemente es el comienzo de algo grande que Dios puso en nuestros corazones. Y hoy vamos a empezar. Sobre el tema que nosotros queremos hablarlo hoy, vamos a hablar como unos 10 minutitos acerca de ese tema. Y es si el cristiano, como fue, porque el tema vino del productor de nosotros. El productor de nosotros que está allá fue el que vino, encendió el productor porque parece que escuchó a 4 locos hablando en el tren mientras iba a trabajar y dijo, espérate papi, yo necesito que tú me digas algo porque yo estoy confundido. ¿Es pecado que el cristiano tenga miedo, sí o no? Bueno, tengo a mi esposa también sentada acá al frente de mí. Ella dice que no. El hijo mío, que es el productor que trajo la pregunta, como si estuviera confundido, pero parece que ya está claro. Él dice que no es pecado. Pero vamos a ver por la Biblia. ¿Es pecado? No. Ellos dicen que es pecado. Entonces nosotros vamos a dar 10 minutos acerca de esto, acerca del tema. Pero antes de empezar, bro, yo quisiera saber cómo fue el día de ustedes, bro. Tú sabes que hoy yo en el trabajo pasé la de caña. Sí. Mira, si algo Dios tiene que hacer conmigo es bendecirme. Porque ya yo estoy harto de los jefes. Yo necesito unas vacaciones bien largas de los jefes. Mire, muchacho. Necesito paz y tranquilidad en mi cerebro. El mío no fue muy bien tampoco que digamos, pero lo puedo calificar como bendecido. Porque en paz salí y en paz regresé Claro. a casa. Por lo menos Siempre pude llegar así, al cafecito. Llegué a casa para el cafecito. Exacto. ¿Y tú, Josh? ¿Cómo Y te fue tu día? en mi vida, desde que el Señor me sacó de la cárcel, para mí todos los días son Ah, de bendición. Exacto. sí, O sea, Porque fíjate. por lo que yo pasé allá adentro y lo que estoy pasando acá afuera, esto es bendición. Sí. Es un ejemplo.
A mí me dicen mi esposa o la esposa de mi hijo, ¿cómo estuvo la comida? Yo dije, fantástica. Sea lo que sea. O sea que si te dan un plato de arroz blanco con huevo frito, papa frita con ketchup, esa es gloria. Esa es gloria. Eso Eso es un filete. Eso es gloria de verdad, por si acaso. Eso es un George, filete. Ese es mi Porque plato favorito. y una habichuelita quizá por encima. comparado con Olvídate. allá adentro, es filete. ¿Qué era lo que comía allá dentro de la casa? Sintético era todo lo que daban. No sintético, pero Colonia la con comida sin sabor, cocinando para 1,500 personas, no es fácil. Entonces, la calidad, Ese sazón latino no existía allá eso adentro. no existía allá adentro. Olvídate del sazón Goya. Aunque mira, le acabo de dar promoción a algo que yo estoy 100% de desacuerdo con ese sazón, porque eso son pura química lo que hay allá adentro. Si usted se puede ir orgánico, váyase orgánico. Por si acaso, si usted me ve a mí haciendo cara, es que yo quisiera que la cámara agarrara a mi esposa, porque mientras yo estoy hablando, ella está poniendo cara y apuntando. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que cuando llegue a casa ahorita vamos a tener una discusión acerca de cómo yo me tengo que expresar y qué tengo que decir y qué no tengo que decir. Así que déjame desahogarme por lo menos ahora, porque en estos micrófonos por lo menos ahora yo mando. Pero una vez yo cierre esa cámara, me va a gobernar la otra. ¿Sabes? Yo tuve un día bien complicado, de verdad, desde que yo entré al trabajo. El jefe mío, yo no sé qué le pasó, llegó de vacaciones virado. O sea, yo lo quiero mucho, lo amo un montón, pero tuvimos un par de confrontaciones. Pero como nosotros somos hijos de Dios, tenemos que poner esa cosa a un lado y seguir caminando porque no podemos hacer más nada. Así mismo, ¿eh? ¿Ves? Ahora mismo mi esposa me está mirando con una cara rara. Eso quiere decir que ella no quiere que yo hable mal de mi jefe. Pero el jefe mío me hizo la guerra. Eso es normal. Recuérdate que hoy es el gran día, ¿verdad? De que estamos preparando, amén, para hacer el lanzamiento oficial de Generación de Fe y el grupo que aquí estamos. Y el enemigo se va a levantar porque recuérdate que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Oye, tú sabes, perdona que te interrumpa. Ahora que tú dices que el enemigo se quiere levantar, mira cómo son las cosas. Yo y mi esposa salimos un momento a la tienda a conseguir algo. Y parece que el enemigo no quiere que nosotros empecemos. Porque ya casi va a empezar caminando por la calle, se cae un viejito y se rompe la deja. Entonces mi esposa, como tiene ese corazoncito bien lindo, entonces nosotros tuvimos que pararnos, recoger el anciano, sentarlo en una silla, quitarle la sangre, llamarle a la ambulancia. Y claro, hacemos el trabajo con amor, por ahí se perdió media hora más. ¿Me entiendes? Pero se hizo el trabajo. Mi esposa, tú ahora mismo ya estás escribiendo, porque se hizo el trabajo, sí, pero honestamente se perdió un tiempo ahí. Entonces, mi hermano Julito, mi hermano George, creo que estamos ready para comenzar lo que es Radio Generación Podcast hoy. Amén, amén. Soy George, yo veo que tú tienes tus apuntes ahí, yo te voy a dar luz verde. ¿Qué tú apuntaste ahí? Bueno, yo soy de la persona que estudio la Biblia en inglés. Yo leo, estudio en inglés porque me crié aquí en Estados Unidos. Pero la comparo en el español. Porque así uno obtiene, o yo obtengo el mejor conocimiento. El temor en la Biblia hispana y la americana pone fear o temor. Pero cuando uno busca más profundo el significado de esas palabras, en el griego son diferentes palabras que te dan una amplificación más de lo que quiere decir. Tú me estás diciendo que básicamente depende del contenido o el versículo que estemos leyendo en la palabra de Dios, la palabra temor cambia. Por ejemplo, yo meditaba en este tema y es que cuando se habla de temor y se habla de miedo, se puede calificar de dos maneras. Hay un temor sano, hay un miedo sano. ¿Tú crees que yo estoy en desacuerdo con eso? Yo creo que, o sea, primeramente vamos a darle clarificación a lo que significa la palabra miedo. George, usted dijo que usted buscó y comparó. ¿Pudo buscar la palabra qué significa en griego? Ahora déjame explicar por qué. Espérate, no, pues vamos a darle significado primero. Porque yo puedo decir
yo no puedo decir que miedo, que hay un miedo bueno, porque en mi opinión, Sano. no, para mí no debería existir miedo ni sano, ni bueno, ni un poquito blanco. Para mí no debería existir. Para mí. Mi esposa me está haciendo señas. ¿Y qué tú dices? ¿Tú dices que sí? Sí, ¿Por qué? claro que sí. ¿Por qué? Porque el temor te lleva a dos cosas. Ajá. El temor te hace que tú frenes antes de hacer algo, Ujú. ¿ok? Porque ese temor tiene que estar ahí. Es como una precaución, ¿ok? O el miedo te puede llevar a ti a pararte para que tú no hagas nada para Dios. Y ese es el enemigo que pone ese temor. O sea, el miedo. Espérate. Porque Déjame vamos a darle forma a lo que es el miedo. Que yo busqué la definición de la palabra miedo. Dice aquí: en la mitología griega, Phobos era la personificación del temor y el horror. Ahora, ahora tú estás tocando. Pues, yo creo que George va a entrar ahorita y va a dar una definición exacta de lo que es la palabra miedo en griego, el original, en la Biblia. Porque cada versículo que habla de temor y habla de miedo está hablando de un diferente temor y un diferente miedo. Por eso es que es bien importante irse al original. Por ejemplo, en el caso cuando la Biblia dice que guardéis o nos ocupemos nosotros, en Filipenses capítulo 2 dice que nos ocupemos de la salvación con temor y temblor. Estamos hablando de un temor sano. ¿Me estás entendiendo? Porque nos está llevando el temor. No estoy de acuerdo. Bueno, yo te voy a dar mi No estoy explicación. de acuerdo. Mira, Voy a dar mi cuando tú explicación. buscas la palabra miedo, escucha lo que significa miedo. Escúchate esto. Miedo influye pavor, terror, timidez. También significa maravilloso, estupendo, reverencia y asombroso. Que ese es el área donde tú tal vez le quieres dar esa definición de que es bueno tener miedo. No. Yo no digo, tú dices que no es bueno, sino que Yo estoy hablando de dos temores. Yo estoy hablando del temor no, estamos sano. hablando de miedo. De miedo, Miedo. ok. Yo estoy hablando de el miedo sano o el temor y el miedo o temor que no es sano. ¿Me estás entendiendo? Y hay temores, por ejemplo, hablábamos ahorita que el miedo es un instinto humano y que es un mecanismo, amén, de defensa que es como un sentimiento como el que tú sientes cuando tienes ira, cuando te enojas. ¿Me entiendes? Protección. De protección. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, si lo hablamos desde ese punto de vista, si lo hablamos desde esa perspectiva, entonces el temor se vuelve un temor sano porque si yo temo a Jehová, ¿me entiendes? En el temor a Jehová y el temor fallarle a Dios, me está llevando. Por poquito me convence, pero no caigo en sí. Vamos George, ¿qué tú escribiste ahí? Ustedes me van a tener que romper a mí porque tú no me puedes decir a mí de que el temor, bueno, no el temor, sino el miedo, es sano. Cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si tú tienes el amor, si tú tienes el amor de Jesucristo, ¿cómo tu corazón va a tener miedo? Ok, George. La cuestión es como yo. Mr. George. La cuestión es como yo he dicho. La Biblia no fue escrita originalmente en el español ni en inglés. ¿Qué idioma? Fue en el griego. Ok, pues dime qué dice miedo ahí en griego. Esa es la cuestión que depende del versículo, tiene diferentes palabras. Ok, si tú vas a leer, por ejemplo, ¿qué versículo tú tienes ahí? Yo tengo un par de versículos. Dale, tira. En Efesios 5:21 dice, sometéis los unos a los otros en el temor de Dios. Aquí temor es phobos, como tú dijiste. Phobos. Que quiere decir reverencia, respeto, terror y miedo. Pero se refiere aquí más, se refiere más en reverencia y en respeto a Dios. Y el respeto. Yo, mi padre, me crié con una familia, mi padre nunca le alzó la mano a mi mamá y sí nos daba, pela cuando nos hacíamos Cuando te algo portaban mal. Sí, pero no es una cuestión de que él no nos regañaba 2 veces.
La tercera vez venía, pasaba por al lado de nosotros, iba a la cocina, al regreso venía y nos daba un correazo. Todos pasamos por eso. Pero que no es una cuestión de que abusaba. Yo le tenía temor a mi padre, pero ese temor no era de miedo, era de respeto. No era como el que él te iba a quitar la vida. Exacto. Es de respeto por reverencia a él. Así mismo hacemos con Dios. Tenemos reverencia a Dios. Y mi hermano, ¿verdad? En Cristo Jesús viene siendo ¿qué? Viene siendo parte del cuerpo de Cristo. Ese amor que Cristo tuvo hacia mí, que me libró de la cárcel, me sacó de ese infierno en que me encontraba, ¿cómo yo no voy a amar a mi hermano? Entonces, para mí, lo considero y lo trato de la misma manera que Dios me trató a mí. Eso es un tipo de... Un tipo de temor. Y estoy bien de acuerdo. Y ahí dijo que la palabra phobos significaba reverencia, miedo, temor a Jehová. Y también terror significa fobos. Y terror también. Entonces, ahí es donde yo voy. Que hay un temor o hay un miedo sano y hay un temor y un miedo Pero es que no lo cae, es. no cae sano ahí. Te voy a ¿Sabes explicar por qué. Pero explícamelo, porque yo puedo entender el significado de miedo, fobos, en griego. Si en griego dice que la palabra phobos significa terror y también reverencia, estás hablando de un temor, un miedo que es sano, porque es a Jehová. Ahora, yo te hablo Yo de un quisiera temor que no es usted sano. nos escriba ahí en los comentarios y nos deje saber si verdaderamente el miedo es sano. ¿Quién se levanta en la madrugada a las 3 de la mañana con miedo ni que sanamente? No sé, tú sabes, El miedo te puede llevar a tu inclinarte a orar. El miedo te puede ir a cubrir a Dios. el miedo te puede llevar a una crisis espiritual. El miedo te puede llevar a ti Tiene una espada de doble filo. Porque te puede llevar a un terror que te puede confundir o ponerte en un estatus de confusión. Pero cuando el hermano George estaba hablando los significados, te puede llevar también a hacer temor, a un terror que te pierda. Espérate un momento. Ok, antes de que ustedes sigan, yo quiero escuchar el que hizo la pregunta. ¿Qué tú crees de esto? Because fear, just taking it out, like from a Christian context, fear, like I'm scared. I have fear that somebody's gonna attack me. That's fear right there. That's not good. That's not because that fear can make me go to do something. And having fear is not being secure in how how secure I am. Because like say I'm fearful. Well, But if you put it in a Christian context, like if I'm a Christian and I have fear, why aren't I having faith in the Lord to protect me? Because I looked it up, and some people said yes, and some people said no. So I'm gonna look it up. Déjame decirle esta parte, ¿verdad? Porque estamos hablando que si el miedo es pecado. Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. Y ahí es donde yo digo que sí se puede convertir en pecado, pero no es pecado hasta que tú dejas que el temor te domine, te consuma, te detenga. Ahí viene la otra palabra que expresa en español temor. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:7, ¿qué es lo que dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor O cobardía, ¿verdad? o cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Esa palabra en el griego es diferente de fobios. La palabra en el griego es delía o de delía. El griego para mí no lo entiendo. Delía. Delelía. De delía. Se refiere a una cobardía. La cobardía te paraliza y no te deja seguir hacia adelante. ¿Entiendes? So depende en el temor que se esté hablando el versículo para entender qué es lo que quiere decir. Porque, como le digo, en español dice temor, es la misma palabra. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En inglés son 3 palabras, pero se dice lo mismo. To, el número 2, ¿verdad? To, tiene diferente, es la misma, se pronuncia la misma, pero son diferentes, se escriben de diferente manera.
¿Entiendes? Y así mismo en el griego, la palabra suena en el español, la traducieron el mismo porque tiene diferentes significados y cogen el mismo significado, pero en realidad eso no es primordial lo que quiere decir. Aquí el temor es cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía que nos paraliza. Y ya entonces esa palabra, tú me estás diciendo que tiene un significado diferente. La cobardía y el miedo o el temor vienen a ser dos palabras diferentes, lo que quiere decir. Sí. Okay. 1 John 4:18. There is no fear in love. Instead, perfect love drives out fear because fear involves punishment. So those who fear has not reached perfection in love. And the way I'm seeing it is that me as a Christian, I'm supposed to be 100% secure in that me and God are one. My faith in God is unbreakable no matter what. So I see it like if I even have a little bit, it's a sin, but like working on it can fix it. So let me ask you a question then. Let me ask you a question. So John, what? 1 John 4:18. Primera de So- Juan 4:18. So let me ask you a question then. Léelo en español también. Ok, déjame somos hacer hispanos una también pregunta aquí al productor, porque entonces vamos a poner que la palabra temor, ¿verdad? O fear, como lo dice el versículo bíblico, lo vamos a leer de esta manera. Vamos a leerlo desde el punto de vista donde dice, temblad y no pequéis. ¿Qué tú me dices de esa palabra de temor ahí? O cuando dice en Filipenses 2:12, donde dice, ocúpense en la salvación con temor, con miedo y temblor. Entonces tú me dices a mí ahí, que estás diciendo algo negativo. Entonces, que pareciera que la Biblia te está infiltrando miedo. Exacto. Eso es lo que parece. So, parece que es bueno, el miedo parece que es bueno entonces. Eso es lo que quieren Bueno. decir. But as respect, because like, cause you hold it, cause like you're holding, cause that's precious right there. You're holding it, and you cure it with security and respect. I wouldn't use fear, cause I respect it so much. Cause I won't use the word fear. 'Cause the word fear can like find its ways into the, cause it brings fear of punishment. From what? Because if I lose it, okay, I don't want to, and then it makes you double think, like rethink if I like do it, and it brings you. El temor aquí, donde se aplica aquí, donde dice que ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿me entiendes? Es un tipo de fe. Te voy a explicar por qué es un tipo de fe. Porque en ese, espérate, déjame terminarlo. Porque te voy a explicar por qué es un tipo de fe. Porque cuando tú piensas que puedes ser alejado de Dios, tú entiendes que eso es una realidad, es una verdad. Y el estar alejado de Dios, ¿me entiendes? El estar apartado del Señor Este tema está bueno. Comenta ahí, queremos escuchar tu opinión. es el miedo más grande que puede tener un ser humano. Entonces es un tipo de fe, porque entonces yo creo en mi corazón. Cuando yo guardo mi salvación, ¿me entiendes? Es porque yo creo, ¿me entiendes? Con temor, con temblor, yo creo que lo que Dios me ofreció a mí, la vida eterna que me ofreció, es real. So you're saying Y ahí es fear helps you with your. when it comes, por eso que te digo que hay un temor sano y hay un temor que no es sano. Es un temor maligno. Hay un temor maligno que es pecado. Yo Y quiero- a eso vamos a llegar ya mismo. Sí, yo quiero escuchar a nuestra hermana esa hermosura, Brenda Lilu. Él dijo dos cosas. Él dijo, ustedes lo están viendo de un lado que ya conocemos al Señor, pero ¿a dónde queda el lado de aquel que no? So, yo estoy aquí leyendo from Better Health, Mental Health, ¿verdad? Dice los doctores que hay dos tipos de temor, okay? So we have good fear and bad fear. Good fear is a survival instinct that helps you keep you safe from danger. It can also help focus and prepare and making good choices. Now, bad fear, okay, it says here, bad fear can be unhealthy. It is or can paralyze you and give you and take away joy and make you make critical and nervous, unnecessary choices. Fear can also lead you to a mental health issue and anxiety and depression. That's why there's two different kinds of fear. Entonces, pero ¿cómo yo puedo aplicar eso entonces en mi vida cristiana? ¿Cómo yo puedo tener dos tipos de miedo en mi vida cristiana? The
¿Y en qué provecho le puedo sacar yo a eso entonces como cristiano? El- ¿Peco o no peco sintiendo miedo? Sí y no. Y lo explico de esta manera. Y yo lo voy a explicar de Ok, otra. el versículo 18 dice... Yo quiero escuchar tu opinión también. Escríbenos. There is no fear in love. No hay temor en el amor. ¿Verdad? But perfect love casts out fear. Esa palabra perfect, ¿qué quiere decir en el griego? Completo, Maduro. maduro. Un cristiano maduro, una persona madura, que tiene conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, entiende que no hay que temerle a Dios. So, quita el temor a Dios. Si no tú le sigues teniendo reverencia a Dios, pues no le tiene temor, miedo, como nosotros lo explicamos hoy en día, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Envió a su Hijo, Cristo Jesús, a morir por nosotros, a salvarnos, nosotros siendo enemigos. Entonces, ese amor, cuando tú lo entiendes, entonces tú le tienes reverencia a Dios y quita el temor a Dios. Yo, en mi opinión, pienso que ese versículo lo que está diciendo es que el amor echa fuera el temor. No está diciendo el temor a Dios. Está hablando del temor maligno que te conlleva a pecar. Ahí es cuando el miedo se convierte en pecado. Y yo te puedo poner un ejemplo. El pueblo de Israel, si no me equivoco, está en el libro de Números, capítulo 18, si no me equivoco. Ahí habla claramente que Dios le dice a Moisés, sepárame a 2 espías. Y esos 2 espías, amén, van a ir y van a chequear la tierra, van a tomar fruto de la tierra, van a espiarla para que ustedes sepan lo que tiene la tierra. Pero ya esa tierra yo se las entregué a ustedes. Básicamente le dijo. Lo que yo le he prometido. Sí, ya yo le prometo a ustedes que esa tierra es de ustedes. Ujú. Los 2 espías van. Ya. Cuando van, se encuentran que muchos de los terrenos por los que están caminando son difíciles. Encuentran que las ciudades tienen murallas bien grandes. Ujú. Y uno de los más famosos, que se sabe mucho de los hermanos, es que habían gigantes y que ellos se veían como langostas enfrente de esos gigantes. Y eran gigantes de verdad. Y Eso eran no es una gigantes. mitología griega. Eran gigantes de verdad. Y vamos a tocar esos temas Esos más temas adelante. los vamos a Esos tocar temas más van a para estar adelante. duros. Pero, ¿qué pasa? Cuando vienen los 2 espías a darle reporte, comenzaron a hablar desde la perspectiva del temor, de que Del miedo. del miedo Como terror. como terror, o como decía nuestro hermano, como cobardía. Entonces, eso hizo que ellos dijeran, espérate, pero esto está duro duro. Se olvidaron de la promesa de Dios. Ahí se convierte en un pecado, porque Dios mismo los maldijo a que murieran en el desierto por esa rebelión. Porque no le creyeron a Porque Dios. no le creyeron a Dios. La Biblia sea, lo dice claramente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe dice, no sin temor. Estamos hablando de miedo. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que si ellos... ¿Ah? Can you have fear and faith? Can you have fear and faith at the Oh, same yeah. Yes. Oh, yeah, I'm going to explain to you. No. Let me explain to you. Yes. time? It's impossible. It's contradictory. Let me explain to you. Yes, Se está contradiciendo. It's contradictory because if you're afraid but you have faith, Yo te lo explico ahorita. you What have is faith as faith? you're afraid. Yo te lo No, explico but ahorita. Si no, yo, what do si you yo mean? temo... What context is he using that in? Exactly. Exacto. When you put 2 things, you have to see in what context you're using it, because if faith is something that you don't believe that is small, or something that you can't see but you believe in it, okay? And then fear can take you 2 places. So with the fear that they're talking about is the fear that you are afraid to let the Lord down, or you're afraid to lose your salvation, afraid to do something that you're going to fall from the grace of God. And your faith, okay, Para los hermanos que no aligns- entienden inglés, les vamos a poner las palabras ahí en el subtitle ahí en español. It depends on how you're using these words and in what context you're using in. I believe fear is a process to have faith. That because you have O to sea, ya te están convenciendo Oh, ahora. vencimos. Ya te están convenciendo de que tener miedo no es pecado. Ahorita estaba tú bien ahí. No, que el miedo es pecado. Ahora ya está entrando. Ya ustedes lo están convenciendo. Because to start, because first, because you have to feel like A mí todavía no me convencen, por si acaso. you gotta feel like something's wrong with you. Because something is wrong with you. We're all born with sin, which is fear. That's part of it. We're all born with that. But gaining faith in the Lord takes off all that sin,
which fear comes with that. So having faith in the Lord releases us of all that sin. Let me- So I believe it's a sin, and at one point you can have fear. Oh my God, what is this? That's a sin right there. But then talking with the Lord, Lo convencieron. fixing it, you have faith. So so like come right, if the Lord comes right now, but say I'm scared of something, right? And I'm like, oh, I don't know how I'm gonna get this, right? And then Está the Lord persuadido. comes, and the Lord comes. That's fear right there. And the Lord says you're supposed to be clean. That's the sin part. God, let me tell you, that's the sin right there because you didn't have faith in me, right? But then if I have fear, but then I pray to the Lord, Lord, can you take this away from me? And the Lord takes it away from you. Let me ask you a have question. faith right there. Let me ask you a That's question. having faith. Cuando Jesucristo estaba, The Lord was never scared. eh, The Lord was let me, never let me ask you a question. Este tema está bueno. Cuando Jesús, Este tema está bueno. Cuando- Deje sus comentarios ahí. Queremos saber, ¿es pecado que un cristiano tenga miedo? ¿Sí o no? te voy a explicar por qué. Porque Jesucristo mismo le dijo al Padre, Señor, dice que con gotas, sudaba gotas de sangre. Decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí él tuvo la fe. Tuvo el temor, pero confió en Dios. So, hay momentos en mi vida que yo he sentido un temor y un temblor para hacer algo, pero lo hago. Enfrento. Escúchame, pero Jesucristo. Esto está bueno. Pero Jesucristo. Se ha formado la grande As soon aquí. as you did the Lord's will, that sin removed yourself. Let me ask you a question. I believe Let me ask you a question. Let me ask you a question. fear is a sin. Is a demon. Oye, Let me ask- acabamos de que de miedo es pecado, ahora miedo es un demonio. La cosa está fea aquí. La cosa está fea aquí. Jesús- Ok, Jesucristo- escúchame, mi gente, escúchame, como moderador. Productor, usted está supuesto a estar grabando y pendiente a las computadoras. Te hemos dado demasiado hoy. El tiempo ha corrido, yo le voy a dar 2 minutos a mi hermano Julito para que él dé su posición acerca del miedo. Después le voy a dar 2 minutos a mi hermano George para que dé su posición acerca del miedo. Después le voy a pasar a nuestra hermana, a Brendalí Lugo, mi amada esposa, que me dé su posición acerca del miedo. Y después el productor, aunque no tenía parte y suelta aquí, pero hoy está lucido, porque fue el de la idea, por si acaso. Quiero que él me dé su opinión, pero él va a tener solamente 1 minuto. Y después entonces yo cierro y vamos a despedir el programa. ¿Estamos bien? Estamos Ok, bien. hermano Francisco, Julito. Amén. Yo estaba diciendo ahorita que el temor es un temor. Hay un temor sano y hay un temor que no es sano, que es malicioso. Y hay que identificarlo, ¿verdad? Y es fácil identificarlo, porque cuando el temor viene del Señor, es un temor que yo tendría un miedo. Yo estaba viendo un video ahorita, se lo mandó el grupo de chat de los amigos míos, y le mostré un video que habían 2 hombres celebrando cuando vieron que murieron y vieron el nombre de ellos escrito en el libro de la vida. Ellos celebraron de una manera increíble, ¿verdad? Eso era un video ahí como medio chistoso. Y uno de los temores más grandes que yo tengo en mi vida es que en este proceso yo me pueda apartar del Señor, ¿verdad? Y eso lo que hace es que afirma mi fe. ¿Me entiendes? Me afirma a mantenerme en el Señor. Ese temor es un temor sano, porque yo no quiero que nada ni nadie me aparte de ese temor. Y es como, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Ese sentimiento de la ira está ahí. Pero cuando se consume ese pecado es cuando hay una acción. ¿Me está entendiendo? Tú no puedes dejar que el temor te detenga de lo que Dios te ha prometido y de la voluntad de Dios para tu vida. Amén. George. La palabra de Dios, como le dije, fue escrita en el griego. Tú no puedes comparar las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque los significados van a ser diferentes. Estamos estudiando la Biblia, vamos a irnos a lo que dice la Biblia, no lo que dice el mundo, porque lo que dice la Biblia es una cosa y lo que dice el mundo es otro. Porque para el mundo la Biblia está mal, las cosas de Dios están mal, pero nosotros creemos en lo que Dios dijo. Su referencia al temor depende en el versículo y en la palabra que se escribe en el griego. ¿Ok? El hermano mencionó algo, ¿verdad? La salvación viene por fe en Cristo Jesús.
Cristo Jesús, la palabra dice, la palabra save es una palabra present participle. Yo estoy en inglés. En other words, que es una continuación. Fuiste salvo, estás siendo salvo y vas a ser salvo. Es continúa. So, muchos cristianos tienen temor de que si peco o si cometo un error, me quedo cuando venga el Señor. No, eso no es lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo Primera de Juan. Aquel que vive en el pecado se queda. Pero si tú no estás viviendo en el pecado de que cometiste un pecado, no te queda. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando le lavó los pies? ¿Por qué le lavó los pies? Porque en el caminar los pies, cuando andaban en sandalias, se nos va a ensuciar. Lo que tenemos que hacer es limpiarnos el pie, pero el cuerpo todavía está limpio. Nuestro cuerpo está limpio. Vamos a cometer pecado diario. Y porque venga Cristo Jesús, no nos vamos a quedar. Eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Tenemos que entender qué es lo que dice. Y no lo que un pastor o una persona se cree que diga. No, qué es lo que dice. Vamos a estudiar, escudriñar. Y por eso estamos teniendo este podcast para dialogar lo que dice la palabra de Dios, para corregir los malos errores que se predican allá afuera. Amén. Nuestra hermana Brenda, de voz seria y desesperada por dar tu punto. Dime. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo mi hermano Julio y que lo que dijo mi hermano George. Amén. En pocas palabras, lo que ya dijeron. Hermano Baby. I believe fear is a sin, but it is something that we can grow out of, and it's something that God can relieve from us. I feel like fear is a momentary feeling that we shouldn't have, but we do get it, but we shouldn't have it. And I feel like it's still going to be there no matter how many times you want to kick it out, no matter how many times you want to take it out of our daily routine. Like, because sometimes the bills come, oh my God, I don't know how to pay this. That's a fear. But then That's a you worry. taking that to the Lord relieves you of that. Yo creo que tú no tienes la palabra miedo bien ubicada. Eso es lo que creo yo. Que tú tienes miedo a conseguir qué significa la palabra miedo en vida real. I want to say this real quick, though. Worry, fear, faith, and Sí. you're trying to put them all together when they're all separate words. Son cosas diferentes. Correcto. And when you take all these words and you jumble them together, it's going to cause confusion because you don't know which direction to take. Those are called emotions. And unfortunately, we all have emotions. And because we walk in this flesh every single day, like our brother George was saying, every day is a revolving. Every day we have to be growing in the Lord. And that's why it's important to read the word, to know the word, to study the word. So like that, any doubt, any fear, any worry that we may have is going to be always connected to the word, and that's going to take us out of that, and it's going to open our eyes to a brighter understanding of how God wants us to live in this moment. Dice la palabra que abogados tenemos con el Padre. So todo temor, toda preocupación, el que va a sacar eso de nosotros es la oración, el estudio de la palabra, el escudriñarla y estar en comunión con Dios. Amén. Para que ninguno de estas palabras sean mezcladas y causen más daño que bien. Exacto, amén. Le paso la parte de nuestro hermano Julito y después cierro yo. Sí. En otras palabras, estamos de acuerdo. Que sí, Falta, el temor espérate, y el falta mi miedo. posición todavía. Yo no he dado mi posición. Falta mi pero, posición. bueno, estoy de acuerdo con el ¿Tú hermano estás de George, acuerdo todavía con y George? estoy de acuerdo desde la perspectiva que él lo ve, que el temor sí puede ser pecado. Y es verdad. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que yo estoy clasificándolo como dos diferentes. ¿Me entiendes? Y depende del versículo que estamos leyendo. Como el hermano yo le está dando la explicación ahorita, cada palabra que habla de temor en nuestra Biblia latina, en el griego no dice la misma palabra. Está hablando diferentes palabras. Estaba hablando de la lila, de Lilia. Oye, Dalila. De Lilia, y dijo ahorita la palabra phobos, que son palabras diferentes, pero si en la Biblia latina te dice la misma palabra, temor. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y irnos Claro, profundo en y ella. sea el lenguaje original. Y no a la al gente lenguaje. no le gusta esto, pero hermano, la Biblia se escribió en 3 lenguajes: hebreo, griego y un poco de latín. Usted tiene que ir a su lenguaje original. Ahora bien, si vamos en el griego, la palabra miedo significa pavor, terror, timidez. También es traducida como terror, alarma,
y reverencia y respeto. Ahora, la Biblia temor, la palabra temor, perdón, en hebreo significa, oye, la palabra temor es traducida del hebreo yirá, que significa temor reverente y santo que advierte. Escúchate esto porque aquí, porque no es que yo no esté de acuerdo, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Nosotros necesitamos ese temor, porque ese temor nos va a detener de nosotros pecar delante de Dios. Amén. Lo que nosotros no podemos tener es o dejar que ese temor nos gobierne como terror, porque si no, como cobardía. Porque esos hombres que tú hablaste ahorita, que fueron a espiar la tierra, se dejaron vencer por el temor y se olvidaron de la promesa de Dios. ¿Eh? El pecado. Jesucristo sintió ese mismo temor, ese mismo miedo, pero él no se dejó vencer por el miedo, sino que él le creyó a la profecía de su Padre. Entonces es necesario, querido amigo que nos está escuchando, que tú entiendas una sola cosa, de que el miedo que tú estás sintiendo te va a llevar a dos lugares, a que te sientes y no te muevas, o a que le creas a Dios. Amén. Y ese es el mensaje que queremos llevar. Si buscas la palabra miedo en el hebreo, significa un temor reverente. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, un temor reverente a no pecar delante de Dios. Si buscas la palabra miedo en el griego, es terror. Y eso es lo que Dios no quiere que tú tengas. O sea que si tú te dejas, el querido hermano, gobernar por ese temor o por ese miedo y no te mueves a hacer lo que Dios te mandó a hacer, estás pecando porque le estás fallando y no le estás creyendo a las profecías o a las palabras que Dios declaró sobre ti. Y es importante que tú entiendas de que Dios te llamó con un propósito y tú tienes que cumplirlo. El diablo va a querer meter ese miedo. El diablo va a querer que tú no te muevas. El diablo va a querer que tú no pongas la mano en el arado. ¿Por qué? Porque a él le conviene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tira ese miedo. Entonces, cuando tú le abres la puerta a ese miedo, tú te dejas gobernar por ese miedo y ese miedo no te deja actuar. Y eso es lo que el diablo quiere, pero Dios no quiere que tú te dejes gobernar por el miedo, porque la Biblia dice, ahorita lo tocamos, que Él no ha puesto espíritu de cobardía, Él puso sobre ti un espíritu poderoso, lleno de poder para que tú venzas. Porque nosotros los hijos de Dios no estamos vencidos por el mal, sino que vencemos el mal con el bien. ¿Y cuál es el bien que mora en nosotros? Bueno, el poderoso Espíritu Santo, que lo tenemos a través de la palabra poderosa de Jesús. Amén. ¿Verdad? Porque Jesucristo fue quien dijo que yo voy a enviar el Consolador. Y ese Consolador no simplemente vino para que usted dance y hable lengua. Él vino para prepararte para una batalla. Él vino para equiparte para que tú enfrentes tus temores. Él vino para decirte que tú sí puedes vencer. Y lo que se declaró sobre ti, tú tienes que levantarte y creerle a Dios porque Dios te lo va a dar. Pero tú tienes que creerle. No te dejes gobernar por el miedo. ¿Usted cree que es fácil estar aquí sentado generación después de todo? No ha sido fácil. Han venido muchos miedos, han venido muchos ataques, pero aquí estamos sentados. Le creímos a Dios, no nos dejamos vencer por el miedo. Usted haga lo mismo, querido amigo. Un ejemplo, en mi vida, yo estuve preso 33 años. Si yo me convertí al año de tal preso, me convertí en el Señor. El Señor me prometió algo en aquel entonces. Yo ayuné por 3 días, el Señor me prometió. Se cumplió 30 años, 32 años después. En ese tiempo me flaquearon las rodillas. Pero yo creí en lo que el Señor dijo, en su promesa. Poderoso. Me sigue agarrando en su promesa. Mano, La puerta se no está existía. sintiendo aquí la presencia de La Dios. puerta no existía. Yo siento presencia de Dios pero ahora su mismo. promesa existía en mi mente y en mi corazón. Me llamaban los otros presos, me llamaban loco, me llamaban toda clase de palabras, pero yo seguía creyéndole al Señor. Y mira, hoy en día, esas mismas personas que decían que yo era loco. Ahí está. ¿Sabes qué? Mira, hermano, vamos a cerrar con esto. El miedo tiene a muchos cristianos paralizados. El miedo tiene a muchos verdaderos profetas sentados. El miedo tiene a hombres y mujeres con ministerios verdaderos por Dios, no con mensajes sensacionales, sino con mensajes proféticos de Dios de verdad. El miedo los tiene paralizados. El miedo, Julito, el miedo los tiene encerrados. El miedo los tiene en la casa. El miedo los tiene opacados. El miedo los tiene ciegos. No le creen a Dios simplemente por el miedo. Mira, olvídese del qué dirán. Olvídate, no me importa quién sea, líder, no líder. Olvídate de lo que Él diga. Si Dios te llamó, Dios va a hacer la obra. Amen. Si Dios te llama y tú estás seguro y Dios te está hablando, hágale caso a la voz de Dios. Porque al fin del día no es a tu líder que van a llamar, es a ti que Dios te va a llamar a cuenta.
Es a ti que Dios va a llamar a cuenta. Así que, querido hermano, espero que usted se haga gozado con nosotros. Yo verdaderamente estoy regocijado. Yo siento presencia de Dios. Aquí hay presencia de Dios. Esperamos que usted sea edificado también. Comparta el video, dale like, suscríbase. Y también le queremos pedir sus oraciones. También ahí tiene el Cash App de nosotros. Si usted quisiera darnos una ofrenda para que esto se pueda seguir expandiendo, nosotros se lo vamos a agradecer. Y que Dios me lo bendiga. Y que Dios me lo guarde. Amén. Y bendiciones. Dios los bendiga. Amén. Esto es Radio Generación de Fe.